regocija entre las naciones. Deberías ser una luz brillante, pero no eres Dios, dice al final del verso 7, ni siquiera no me creerás en esta tierra que estaré te llevará a esta tierra, y no me seguirás. Y la única promesa es que Dios también podrían decir sobre esto, pero esto no es como centro de la tierra solo. Los israelíes lo suyo a través de ellos e incluso el hecho de que Él los construyó la tierra a través de ellos que Él revelará el nombre de todo lo rechazamos y no lo aceptamos como deberíamos. Su ira siempre es justa, pero la gente se aleja hacia las tinieblas de Dios donde la luz de Dios se reveló más arde más fuertemente contra aquellos experimentará más la justicia de Dios, la ira de Dios. Por lo tanto, cuando venga el juicio de Dios. 1. Gratitud. Esto también debe citarse excesivo mayores privilegios niños hijos. La importancia del enorme privilegio. El mundo también es importante que enseñemos a nuestros hijos a conocer la verdad y también hablamos de ello al hacerlo. Enseñamos a nuestras ciudades y países donde no hay iglesias abiertas cosas que sabemos que existen. Encender la televisión y mirar experiencias porque de niños también partes de este mundo. Ellos difieren en sus a nuestros hijos que el resto del mundo es todo de la tierra y habló de esto muy importante. Habló de Jerusalén como el centro. Sodoma y Gomorra en el día del juicio que las ciudades el Señor Jesucristo durante su de acuerdo con la verdad en la que y los decretos de mis malvados paganosan dice aquí. Y actuaron contra. Debía ser una bendición para todo donde se difunde el nombre de Dios Israel no hay otra, por tanto, desde Jerusalén hasta alrededor del centro alrededor de Jerusalén sabían a través de Israel todas las naciones del mundo, no solo para Israel, pero así otro Dios fundó su templo en el centro que el Señor Jehová es Dios y no la tierra. Todos los pueblos de la tierra, todas las naciones supieran el oro y habló para que todos los pueblos de este templo en Jerusalén en el centro del mundo. Y cuando Salomón oró bajo la iluminación Jerusalén donde estaba presente el nombre de Dios, noticia de Israel cuando sacaron cautiverio las tribus de la tierra descendiente y dijo que por medio de él serán benditas, que prometió esta tierra a Abraham y a su tierra aquí, y por eso Dios prometió esta en el centro del mundo. Dios puso hasta donde por ejemplo de América está a la derecha de Asia, África, Europa e incluso la sabiduría está incluso en donde Dios ha puesto la casa de Ezequiel. Se convierte aquí también en juicio pasando del modelo de Jerusalén ahora, pero Dios habla a través de esta voz y es simplemente deliberado, también es conmensurados con la ira de Dios. La ira de Dios no es sus versículos 5 y 6 que vemos comprensión de estas palabras, pero la historia explica atada aquí con esta última parte que Dios te promete incluso por el resto. Por eso en el exilio, aún a ellos Dios les dice que viene el juicio, en desaparezcan de esta ira los que merecían imposible esconderse. Escapar. Juzga intencionadamente a los que cierta justicia de Dios que cierta y cierta ira loco, son casi proporcionales, simplemente descontrolado. Y como han la imagen de Ezequías está aquí, saldrá fuego sobre toda la casa de Israel, que el versículo 4 y no lo quemes de allí. Dios juzgará como él dice en de los judíos y también de ellos. De este remanente alrededor de él están los que se definieron como en tu confianza incluso en nuestro Dios. Señor, confía absolutamente en ti, Jesucristo, y confía poderes en el cielo y a las personas que nos rodean. Por favor visite el sitio que también tenemos una aplicación para iPhone menor que hay igual a 7 mayor que él también trabaja para Hades Music Música. Escribe estas palabras en ruso porque la
Aplicación en sí es con traducción al ruso hay lazcapa hay esos sermones que están traducidos nali si. Abres nali si abres el navegador mira, habrá están haciendo lo que podría llegar a ser una ilustración 2 cuanto el Espíritu Santo siendo y sin embargo pueblo su apuesta en general vieron que era ruso ya 26 que me tendrán a 26 ya descubierto por ti mismo, música ya descubierto por ti mismo preguntemos ahora papá 1726. Let's Map Música 1726 Let's Masi-1726 Yonsi Juan 1726 Entraré a él idos entraré a él todo en mí. Y puerta y música puerta y sí toyu en la puerta y sí que tu revelación bíblica, música, revelación bíblica entonces si ya tienes hay Cristo que tienes pero el Espíritu Santo no ha venido sobre ti tienes el Espíritu Santo libro de trabajo específicamente sobre ese señor consejo si has recibido a Cristo ¿qué porcentaje Padre? Has recibido capítulo 4 versículo 6429 Estaca Padre de los Colosenses Padre, dice yo y Padre tú y tú no. Me conoce, al vermene Yehú le dijo tantas veces que yo es como responde Cristo cuestionable dice muéstranos. Al Padre uno y estas tres personalidades no pueden ser siempre hasta el fin a observar todo lo que te he mandado. Estoy contigo 1920 así que id, enseñad la cruz a todas las naciones 64 Dios es uno solo 64 Dios 64. Deuteronomio 64 capítulo 4 versículo ver Deuteronomio sexto ver Deuteronomio doler inie lo que tenemos. Aplausos, inie lo que tener material digamos que no recurriremos a tomar enséñanos unidad flash, que más es importante que coma el pastor estamos hablando de hasta donde yo entiendo la creación tetrase. Divide en 5 oración tengo una oración vida cristiana en la correcta si tienes la derecha oración de intercesión por uno mismo y por los demás petición en el sentido de arrepentimiento por oración. Música, usa todo lo demás es gratis por favor cirílico y nueva página baba los recursos que verás los verás. En ruso esto es una especie de idioma africano español francés español a nuestra semejanza ellos. Gobernarán y sobre el ganado en toda la tierra Yusia en está escrito allí menor que espan mayor que está escrito allí a mayor que se crea. Espíritu tilla Dios en el que pasarás mucho tiempo santiguarse y luego otra vez porque no perderemos el tiempo pidiendo el Espíritu esto también es genial a mayor que forjado aquí en el hombre de la copa del mundo hasta. Así que empezamos menor que espan mayor que bendición espiritual en menor que espan mayor que es que tú con esto harás uno en 3 de sus poderes divinos que nos han concedido es decir, tenemos vida y especiales, los taparé y no entrarán por favor Alejandro. Los hermanos adjuntes torezaremos a las sagradas escrituras sobre menor que espan mayor que diablos lo que dice la Biblia y lo humano es de Jesús a mayor que no es absolutamente ninguna coincidencia que recientemente menor que espan mayor que vamos a Jerusalén en vamos a Jerusalén menor que espan mayor que el Antiguo Testamento, sin importar si menor que espan mayor que estuvieron en todos los escritos del Antiguo Testamento. Es muy importante para nosotros recordar y comprender esto. Dios de su plan desde la caída de nuestro Malaquías a través de cuyo Hijo determinó muerte y resurrección menor que espan mayor que se levanten al tercer día desde el tercer versola a mayor que el inocente sufrirá por los culpables menor que espan mayor que milagro. Aquí a mayor que el evangelio cristiano es el que caminó se reveló a mayor que Lucas describe pero las palabras son para ellos menor que espan mayor que el Señor y el no a mayor que necesito almas de resurrección a través del Espíritu de Dios por su gracia.
para que tú creían que por eso tienes lo que tienes esto para ti en su palabra y lo pidió todo esto sucedió. Porque Dios reveló sustituye que has recibido el Espíritu Santo cree que se ha convertido en tu personal con tu gracia, escucha querida calcule y calcule y calcule piense a través de ti verdades por lo tanto, querida. Embajadora no creyente sus vidas hoy leemos tuyo para esto del hombre que vino a para que puedas levantarte y creer en el Hijo se cubrió las orejas y no puedes escucharte Razmislov necesita ser retirado y los tapones para los oídos que la evidencia, por otro lado, es diferente y luego entenderlo si eres un incrédulo. Declaración importante y necesitamos pecadores en él y, por lo tanto, esto es muy, cree en Jesucristo y reciba. El vino por la gracia de Dios que puedes eventos de la vida en la vida de Jesucristo nuevamente escuchar. Sobre nos fue revelado en Jesucristo posible revelándonos el Dios verdadero que porque esta es la única fe verdadera creer, por lo tanto, aquí vemos claramente que para que ellos los hizo entender. Estas cosas que necesitaban Israel que enemigos de Israel que a mayor que establecería su reino para Israel la idea sobre el Mesías debería ser definitivamente pensaron que las categorías de su tenían una idea sobre la misión del Mesías le hicieron preguntas claro que sí lo escucharon, hablaron con él, caminó con él con Cristo. Durante 3 años sin parar, no que estuvieron sucederá o no escucharon las palabras les habló que Cristo habló. Poco claro de lo que la obra de Dios no hizo su obra de modovidas porque así era tantos otros elementos diferentes en sus recibirán la plenitud del Espíritu porque era necesario Cristo es el que ascendió a la gloria y ellos resucitados sentir la resurrección y luego Lucas describe este evento de la misma manera que pensar. Bien, ya que el Señor tenía tal y todavía no te entienden y puedes predicar 3, 4, 5 veces Dios intervino en la vida de su creación se reveló Dios intervino en la vida de su creación necesitamos entenderla. Muerte eterna a mayor que acontecimientos genuinos y auténticos mensaje histórico proclamando sobre Cristo. Evangelio Cristo o Jesucristo así lo llama vino a salvarnos y darnos como representante de la nueva humanidad la desobediencia a la muerte y a Jesucristo representante nos llevó a todos a la muerte y con él. Como Adán, nuestro para llevarnos a un estado de vida eterno eventos reales que sucedieron en menor que espan mayor que murió y se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto perfectamente en obediencia a Dios Padre y vivió fiel y absolutamente en nuestro mundo lo hizo a través de lo que vino el pecado de nuestra rebelión contra Dios tal como Él lo hizo líbralos de las consecuencias de la caída el reino de Dios en los corazones de las personas destrucción sobre la salvación del pecado la salvación de la separación de Dios. Salvación de la eterna encontramos aquí encontramos la verdad a Cristo incluso antes de la creación del mundo y lo que raza, en particular aquellos a quienes Dios entregó el Hijo del Hombre ha venido los creyentes. Rechazan esto. Esto significa hijos de Dios leemos aquí sobre los la Biblia enseña que debemos reflexionar sobre cómo ver y entender esto lo que sobre la realidad pero necesitamos cuando todo necesita ser aclarado. En todas partes en que vivimos aquellos de esos días enraizada en los acontecimientos presentes está. Nuestra fe sufrió, murió y resucitó al tercer día entendía a su líder no, esto es fe sociedad primitiva que no solo un derivado de alguna se construye sobre mitos y leyendas. Esto no es sobre todo teniendo en cuenta la época en la que cumplir la voluntad del Padre para reinar por siempre murió resucitó ascendió a la gloria para entre la
Gente sufrió realmente y milagro aquí, gloria aquí, esperanza, entregado hasta la muerte y como de entre los muertos aquí, trayendo el reino de Dios, victoria, victoria en muerte y resurrección, sufrirá por aquellos que no son dignos de él, oh Dios, que sufrirá creyentes en los que piensas pecadores. Déjame preguntarte, ¿cómo cumplir la voluntad del Padre para la redención? Sufriendo la cruz para entrará en esta ciudad y muchos lo verán. Getsemaní y más allá vemos que el fuego y rezará a su Padre en el jardín, el final de la Copa del Mundo. Literalmente todavía estará en años de su caminar por la tierra. Es del Antiguo Testamento. Estos son hechos reales que terminaron con su vida desde el 33. Lo está esperando en Jerusalén, donde él sabe esto porque conoce las escrituras. Ladrones, Cristo describe lo que hay al lado de dos clavado y al lado de dos clavándolos. Víctimas antes de crucificarlas y matar, por eso golpean a sus matar. Será condenado además en paralo. Regañarán, lo golpearán, el poder de ejecutar lo que los romanos harán, ellos condenación será entregado en manos de aquellos que tienen un escupitajo de burla, y los romanos después de un escupitajo de burla. Y Jesús dijo a sus discípulos: menor que es pan, mayor que eso es lo que debes esperar, me traicionarán. Entiende que esto sucederá. Dice cosas, aspectos relacionados con el Elí. Teníamos miedo de preguntarles sobre ello para que no la comprendieran. Sobre esto volveremos durante el tercer punto. Entendieron la palabra de este y les fue cerrada, entregado en manos de hombres, pero ellos no hicieron esto. El Hijo del Hombre será pon estas palabras en tus oídos. Pero ellos, cuando todos se maravillaron de esto. Capítulo 9. Y todos se maravillaron de la grandeza de Dios. 20. Primer verso. Les mandan hoy la noche, pero aún no entiendo del todo. Ven milagros, están con él el día. Ignorancia, escuchan sus enseñanzas de este aspecto en particular. Simplemente ideas, pero aquí en cuanto a expectativas, ni discípulos de nuestro Señor resucitarán, no tienen esperar de ellas, le dará paganos. Y el hecho de las profecías y del pasado sobre que durante mucho tiempo puede haber sí, pero no predichos en el Segundo Testamento, sucedieron para cumplir los propósitos de Dios y la resurrección de nuestro Señor Cristo. Deseamos comprender el significado de la muerte y el entierro. Quería llamar nuestra atención si esto es lo primero que debe suceder. Esto lo logrará a través de mí. Vida de sufrimiento y su gloria. Hijo sabía que conocía el Antiguo Testamento, escrituras y lo que enseñaron sobre su en Jerusalén. Cuando llegó allí, Cristo entendió tan claramente lo que le esperaba. Esta pregunta hacerse realidad. Él tenía una conciencia clara en Dios, lo que prometió debe para cumplir la voluntad. Y vine a cumplir la palabra, vine a hacer su voluntad. Padre, vine cuando caminó sobre la tierra, dice yo pensado en el pensamientos de Cristo en aquel tiempo. Sus negocios a través de su Hijo controlan todo lo que hace de manera perfecta. Confiamos el Dios a quien servimos, ellos enviar al mundo para somos subordinados, Él crea todo con su palabra. Dios a quien todo sucedió y fue completo. Isaías y lo importante que es para nosotros. Y Lucas en capítulos anteriores. La venida de está hablando Cristo cuando se dirige a su de los corazones de las personas, y esta es la idea de que mujer, la semilla a su debido tiempo enviará al que nace de fin de los tiempos, y todos estos elementos son Cristo en su ministerio en las tres esferas de su. La encontramos en verso escritura, la encontramos en verso escritura Lucas 2 capítulo a un poco más adelante en la Sagrada tu liberación se acerca. Digo conmigo, levántate, toma tu camilla, y que no vendrá y su reino no nubes y como un Hijo. 7 de junio en visiones nocturnas con el mismo Hijo humano. Daniel Marcos. Y es usado un poco menos por
Lucas del hombre Señor Jesús este título de Cristo, Hijo y dime en tu título, mira lo que dice nosotros en segundo lugar resurrecciones. Fueron completamente predichas de antemano a lo largo del Antiguo Testamento, estos son todas predicho, escrito y dicho eso debería suceder, esto es lo que ya fue los Salmos de Lucas nos dice. Brevemente, ¿qué fue la ley de Moisés? Una profecía o a todas las profecías del Antiguo Testamento y a todo que quería decir que Cristo se refería a esto es para afirmar, pero estoy convencido de que fue precisamente y por supuesto no podemos afirmarlo al 100%, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Mucha de esta información dice que Cristo, los profetas no tienen arco, simplemente se inclinan. Le pasó a Cristo en el camino ratón el de ellos todo lo que de él se dice en la Escritura no es así como Cristo debería haber padecido de otro modo. De Moisés y de todos los profetas. Primer capítulo de Lucas e incluso capítulo de Lucas en él mismo abre unos capítulos más adelante vuelano mucho más amplia si se refiere. Nota la escritura a la que si quieres ver lo que dice Cristo, verso sobre el cual debemos reflexionar. Dos componentes importantes aquí. Tres. Primero, se ha escrito sobre el Hijo del Hombre por los profetas. Jerusalén viene a esta capital, todo lo que nos acercamos, ya casi llegamos, y ocurrió en la muerte y resurrección de Jesucristo. Quiero que pienses conmigo sobre el hecho de que mientras pienso primero en 3 versículos Jesucristo, por eso esta mañana acercamiento de la muerte y resurrección de Jesús y el corazón con el correcto a nos recuerda la importancia de vivir en la literalmente a constantemente el Señor Jesucristo. Evangelista Lucas, que es más elevado que cualquier sacrificio, el sacrificio de reorganiza nuestra atención al sacrificio esto último una vez y ahora Lucas con otros discípulos y hablamos de leí la proclamación del sacrificio de Pedro de su muerte y resurrección y esto viene a Jerusalén hablando principalmente la salvación por tu gracia. Escúchanos la tercera vez en su Evangelio el Señor Cristo sobre su camino apasionado que es para nosotros la tercera predicción de el Señor. Luquim escribe versos desde la frente muerte, sepultura y resurrección hoy de lo que llamamos a nuestra muerte. Confiabilidad del conocimiento con respecto a la confiabilidad del conocimiento. Humanidad, muerte, entierro y no hay mayor importancia ni más importante. Danos entendimiento en el nombre de Cristo. Amén. Señor, baja a nosotros te rogamos ayuda tuyo y creyó en él recibió. Reflexiona sobre la verdad asociada a su Hijo, la confianza y los que aún no lo conocen. Creyente, te damos gracias por el poder de Dios para la salvación de todos, que el Evangelio del Señor Jesucristo es Padre Celestial, tú dices en tu palabra entendiendo sus palabras. Oremos juntos en secreto y no entienden lo que se dijo, lo venden al por mayor y lo golpearán y lo matarán y en nos burlaremos de él y lo insultan y para ascender a Jerusalén y todo se cumplirá. Evangelio de Lucas y leeremos el versículo. La palabra de Dios la leeremos aullando. Capítulo. Amén. Si tienes la Biblia contigo y oras, el Señor bendecirá sus en busca de que, esto confiabilidad de onida sobre el infierno, sobre el matrimonio, sobre queremos aprender sobre los ángeles escrito por el Ley 2121 o todo para que pudiéramos lavar una palabra escrito para que pudiéramos. ¿Cuál era el propósito de todo esto de Dios? Fue como Dios dice que estás conectado. Lee el versículo sexto. Hijo de Dios, que tenéis vida eterna. Hijo de Dios, para que sepáis que creéis en 5 y 13 de la madrugada y he escrito a vosotros los creyentes en el nombre del sabe que no entienden los suyos. No lo sabes.
Nadie decir nadie yarique y nadie entendía en absoluto lo que eran, pero en realidad nadie. Hablaba Houston, mi hijo tenía muchos amigos. Codalina, Satan, música, Satanás. Toda esta historia ocupó la mitad también porque ocupaba medio capítulo, explicó uno, y es decir, el autor una y otra vez no inglés y por ende cuando nos conocemos desde el momento en que empiezo a hablar ese idioma escuchado por nuestras lenguas hablando sobre de lenguas, este es el único lugar en las escrituras la situación dada por Dios. Dios dio el don dialecto y ahora o verso cristianos en la arena de los que hablaban en su la gente vino senia para que todos oyeran a Dios, digamos que fueron lenguas de ángeles, les dio, comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu, por favor, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y lamen al cuarto. Les diré. Cuando voluntad habitación es primera de Juan, quinto actos, el segundo capítulo es el ladote, serán muy apreciadas. Tú solo perderás el tiempo buscando la escritura si no conoces la doctrina por cualquier demonio. Quizás esta 13 por cualquier demonio, quizás sea 13 es viene del cielo, a los romanos viene deo. Cuando camina con es de Jesús, con quien camina el fuego, esto es de puede profetizar, esto es de puede profetizar de esto estos, pero eso no significa que esto no es esto lo que sucede en los sueños y la realidad son así, pero en idea y demonios y de un hombre santo dice menor que Gespan, mayor que incluso los demonios son de Dios, ni siquiera de Dios son reales, pero ni siquiera son de Dios ellas. Música, las experiencias de Dani de Dios perderás mucho tiempo. Y cualquiera puede decir que cualquier demonio puede hacer milagros. Uno, Satanás vino a Dios y antes hay muchos espíritus diferentes y uno hay muchos espíritus diferentes. Primera luz Juan 4, allí viene Satanás como un ángel. Primero vino Corina 10, no puedo decir pregunta y le digo 5 diferencias en la cara. Sí, tengo la nariz grande y él tiene una color de pelo. Nombre encuentra 5 diferencias. Primero. Bueno, aquí música, aquí estoy medio, aquí estoy nuca, ven aquí, volverá una vez para la limpieza del pecado. Y para los que esperan o aparecer por segunda vez por los pecados de muchos. 28 Una vez se sacrificó para la escritura de la que habla la Biblia cierta experiencia, y si no sabes experiencia de Dios, es esta experiencia su secretaria. Hay cierta amo a mi esposa experiencia, pero no era de una vez que tuvo experimentar algún tipo de experiencia. Que bueno, si no subordinamos nuestra experiencia, exagerar que Darsil no es necesario. Regla Apolo y el gran predicador del Espíritu. El libro de Pablo es uno de los más grandes. Dios puede hacer cualquier cosa bien, ya uno delante más allá de lo escrito, y no enaltezcas de nosotros si os soy para mí y a su por vuestro bien, para que aprende. 46 Lin está claro los primeros Corintios las escrituras y tomar algo de ellas. Deberíamos agregar algo a está escrito en el libro 416 su parte en el libro de esta profecía. Dios quitará este libro, si alguno quita la palabra, si alguno les añade algo, Dios les pondrá las plagas de las cuales está escrito en que oye la palabra de la profecía de todo el libro 18. Y también doy testimonio a todo aquel. Segunda revelación 22, primera revelación o música, primera revelación o 6 primeros Corintios. Según Primera de Corintios 4181, entonces el primer verso de Coto 416-46 en este de Dios, así sucesivamente. Izquierda de la habitación cuyo tercio es la autoridad de la palabra que ya somos Cristo. Déjanos pasar tiempo en oración por aquello lo que ya tienes bendiciones y ha recibidas bendiciones y ha recibido espiritual el auto que
Ya tienes obedece yam te saludas y obedeces yam te más y si tú ahora más y si tú en el cielo se volvió tuyo. Aquí demasiado tarde cuando recibiste habrá algunos mayor que espíritus vinieron a todos algunos espíritus vinieron. A todos algunos todo el Espíritu Santo menor que hay espíritus de bendición poli todo el Espíritu Santo poli 29. Cuanto de Dios Padre poli la piedad los colosenses necesitan buscar más blan y por blasla y piedad a través del conocimiento, invocando placer al sol necesario para la vida y todos los tiempos mediante el conocimiento. Llamándonos a la gloria y todo lo necesario para la vida y la piedad y cumplirás tienes el espíritu leer significa que leerás y también pisa todavía tienes una pregunta solamente Padre recibieron no hay nada para comer bendición tienes a Cristo todos cuantas bendiciones espirituales de nuestro Jesucristo, bendición. Para todos Alain, bendito sea el Dios y Padre del Señor por favor a Dios así que empezamos 29 Mac prepárate. Por favor entonces no se puede confiar en el menor que es pan mayor que por favor colosenses hermanos prepárense. Música hermanos prepárense uno de los hermanos prepárense Anam prepárate Anam 1 en 3 quienes. Necesario tienes Cristo es el único nacimiento espiritual que poti esto es lo que más se necesita, especial se necesita agregar el bautismo o algo más se acabó, necesitamos un poco más no es suficiente, se necesita algo más confiar en música, entonces no puede la salvación si él dice que se puede te falta hablando en contranivel todavía música, VRO Corinalas cosas antiguas se han ido ahora todo en ruso sí, conviértete en cristiano actuando ahora en precio según la costumbre de este mundo por voluntad del príncipe a vuestros pecados que una vez habéis vivido su vida nació, estos son los efesios forjado aquí en resultacerillas de refresco menor que hay igual a 216 mayor que cerillas de refresco y luego pasa lo que primero te escuchamos ver primero nosotros él. Entonces, ¿qué hacemos? La redención es su gloria que es la garantía de nuestra herencia creer en él estamos consagrados en el Espíritu Santo el Evangelio de tu salvación y 131 en él y oirás la palabra de verdad nosotros. Dejará de perturbar a los efesios pararemos esto es maravilloso, entonces algo para que nuestras oraciones estén vacías Antonezo, esto salvación también es un desperdicio 58 si no entendemos la suficiencia aún estaba cumplida, entonces todavía tenías porque la hazaña más grande de Cristo ya murió no será mayor más y nada de lo que hagas no navas porque esto no es necesario menor que es pan mayor que Dios ya. Respondió que tienes un caro obedecer a Dios porque amamos a su para preservar la salvación no porque no. Obedecemos a Dios antiguarse nacimiento y luego por el tercero nacer entonces y rezan a Cristo por él. Segundo cosechar de nuevo genial dice bueno, esto dem cobupero tienesia naciste vuelve estos ruega flock. Música devuelve estos ruega de flock dije que no tómalo y gracias no mía entonces ni siquiera tienes que preguntar aquí ni siquiera puedes merezco eso ahora no tienes que hacer nada para aquí estoy para ti y lo que Dios nos ha dado estamos hablando nosotros no preocúpate por rublos para que no sean condenados en los Juegos Olímpicos los atletas olímpicos sueñan con millones NASA y quieren ser juzgados atletas de competición como en Timothy juzgado en el juicio no hay nadie culpable pasó de la muerte a la vida recibió vida sin juicio y más lejos de la muerte a la vida sino la palabra de la tercera audiencia no viene al juicio igual cree el segundo cree igual crea el segundo primero escucha el segundo y escucha la palabrate.
Sientes bien después de que dices asa que sigue después de la verdad es para que aquí entiendas. La verdad el clavo para que no se vaya a ninguna parte terminemos y Jesucristo el oyente mi palabra y el creyente enviado 131 quien leerá para este 524 esta es esta mitad de Juan recibí la nuestra quieres música 4. Que dice acerca de menor que es pan mayor que Espíritu Santos y Espíritu con especial poni him dat música poni him. Dat esposa a otros esposa a muchos dicen que el Espíritu Santo le daría a otra aparecieron en el mundo son. Porque muchos profetas los espíritus primero Juan 4 en 1 no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus de Dios Juan el primer Juan música Juan el primer Juan 1 primer Juan el primer Juan 1 primero ¿qué le dirá? Dios para encontrar otro dime hay voluntad de luchar porque matrimonio más miserable hijos tratando de encontrar lo que realmente salvación Cristo entra en nuestro y Cristo llama a dos Dios Padre más bien hace él llamado mientras el Espíritu Santo hace el llamado también y el Espíritu Santo también participó 1. Música más Colosenses 1 más Colosenses él se crea Espíritu crea quien más es el Espíritu creado. Como está escrito allí está escrito allí está escrito allí. Disfrútaslo, dándote cuenta de que has recibido vida para Cristo en las calles donde vives en el trabajo. El lugar del Hijo del Hombre que vino a salvar y buscar lo que se había perdido, pero sabes que la razón por la que crees en esto y menor que es pan mayor que gracia no recibiste nada en absoluto su vida su muerte su resurrección pero tu necedad pero para nosotros es el poder de Dios que salva y menor que es pan mayor que gracias a la comprensión de la muerte y la resurrección para que por la gracia de Dios puedan estas verdades las entendemos solo por gracia a mayor que tú de los que esta mañaniza y escucharemos lo que Dios escribió para nosotros vivir como los que cuidaban sus campos a los comandantes tomen el crédito de con nosotros en este libro están juntos el asunto estaba en juego para la gloria de Dios negaron la verdad misma de que él muro debería no hay nada nuevo aquí porque afirmó ante todo y sobre todo tu Dios. Tú tienes herencia en la tierra tal organización del pacto vemos a Dios reveló al final en su Hijo menor que es pan mayor que la alianza de salvación. Está fundada porque quiero compartir finalmente en su Hijo Jesús menor que es pan mayor que aceptar y agradecer y disfrutar. Aquí menor que es pan mayor que Jesucristo la alianza de gracia en el nuevo es extremadamente importante que entiendas que menor que es pan mayor que Cristo y esto sucede por la fe en entonces si no los entendemos entonces menor que es pan mayor que tendrán que vivir los herederos de Abraham menor que es pan mayor que a mayor que tal vez algunos de ustedes estén leyendo el libro de Levítico en al capítulo 12 y pasas pero si menor que es pan mayor que del cielo y de la tierra es santo cuando nos acercamos a mayor que por ejemplo, eventos. En el Antiguo Testamento sobrehizo en Jesucristo esto nos lleva a menor que es pan mayor que la sumisión a él eran lo más importante en esta alianza en Cristo nos llama predique sobre este libro Steve probablemente a mayor que busca fidelidad y obediencia en todos esos de Cristo Dios son santificados como uno que ofrece cuerpo de Criel. Segundo y con esto will cambiar el primer Antiguo Testamento para que Rising y no el Eufo ni los sacrificios que se hacen de acuerdo con la ley que no eres conciencia de los pecados sino a través de los sacrificios de cada uno para hacer tu voluntad, Dios había dicho antes como al comienzo del libro está escrito sobre mí dije aquí que voy a irme a preparado ardor y sacrificios por el pecado ofertas que no has
aumentado, pero el cuerpo Cristo entrando en el mundo dice que los sacrificados y por lo tanto, a la luz del hecho de que el Antiguo Testamento no podía lograr lo que necesitábamos para estar ante Dios, por lo tanto, una declaración más magnífica pecados y para que la sangre de Tauro y las cabras destruyan Amín sobre los pecados y él dice claramente purificados un día ya no tendrían ninguna porque los que